A ver, presentación. Desde el principio. Bien. Bueno, entonces, esta semana ya estuvieron trabajando sobre la unidad temática 5, que está bueno darla muy cerquita de la unidad temática 4 porque se comparten muchos conceptos de los que vimos hoy. Vamos a ver muchos conceptos de los que ya estuvimos viendo en la clase pasada, en la clase del lunes, y el lunes que viene vamos a terminar. Entonces ustedes pueden ver cómo hay cuestiones básicas que vienen desde la física, la química, que vuelven a integrarse en la fisiología y que se aplican tanto a la fisiología de lo que es el transporte sistémico, o sea, cardiovascular, y a lo que es la incorporación, intercambio y transporte de los gases vitales que hace a lo que es el sistema respiratorio. Pero siempre teniendo en cuenta, como venimos analizando e integrando en esta red, que ya vimos en la unidad temática 3 todo lo que hace a la microcirculación y su impacto en la perfusión, en la unidad temática 4 la macrocirculación, y entonces en la 5 desarrollamos cómo se integra las funciones del sistema respiratorio, incluido el transporte de gases, y su impacto en la perfusión. Entonces vamos a pasar a desarrollar en esta unidad temática todo lo que tiene que ver con este aspecto por eso volvemos a insistir en que son procesos integrados, que vamos sumando conceptos e integrándolos. Cuando hablamos de respiración, depende la disciplina desde donde se defina, aparecen muchas definiciones. Desde una muy biológica generalizada, hasta una bioquímica, como la que ustedes hablan de respiración celular, cuando ustedes vieron en bioquímica. Desde la fisiología, algunos autores incorporan todos los procesos fisiológicos, desde la ventilación, la forma de ingreso del aire, la forma de intercambio, el transporte, hasta la perfusión tisular, o sea que es una visión más amplia. Y algunos autores entonces en esa complejidad dividen, y ustedes van a encontrar dependiendo del libro, que hablan de una respiración externa y de una respiración interna, que dependiendo el autor es el límite que le pone. Por lo tanto, en realidad es como que cada maestrito con su librito, y en realidad lo que tenemos que hablar es de un proceso, un continuum de fenómenos, de mecanismos que se dan desde lo que es el ingreso del aire ambiental hasta la utilización del oxígeno que contiene ese aire ambiental por la mitocondria en la generación de ATP. En realidad es un proceso continuo. Dependiendo del autor, lo corta y lo define como más le gusta de acuerdo a su disciplina. Nosotros lo que estamos viendo es todo el desarrollo de este proceso en las distintas unidades temáticas, pero lo empezamos desde la parte de cómo se perfunde cada célula en los tejidos. Vimos cómo la circulación aporta al transporte, y ahora vemos la última parte, que es el ingreso de esos gases, cómo se intercambian y a su vez cómo específicamente son transportados por distintos mecanismos por la circulación sistémica, si hablamos de sistémica, y obviamente pulmonar, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Entonces, por eso fíjense que no hablamos de respiración al definir la unidad temática. Sí está incluido como este aspecto polisémico, de que dependiendo del autor tiene distintos significados, sino que hablamos de una incorporación, intercambio y transporte de gases, como procesos, atendemos a los procesos. Cuando vemos estos procesos, si vemos con un poquito más detalle, este modelo nos habla solo del oxígeno, pero en realidad, en todo este proceso, lo que estamos haciendo es incorporar oxígeno y se está eliminando dióxido de carbono. O sea que lo correcto es hablar de estos gases.
Y lo importante en todo este proceso, en toda esta consecución de mecanismos, fíjense que está marcado en este modelo adecuadamente, que habla de que se mantiene y se genera un gradiente de difusión tanto para el oxígeno como para el dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. Obviamente que hablamos de gradientes de difusión invertidos. Para el oxígeno, un gradiente mayor a nivel pulmonar y para el dióxido un gradiente mayor a nivel tisular. Entonces, en realidad, todo se centra ahí, en justamente cuando hablamos de la difusión. Y para entenderlo bien, justamente hablamos y nos ponemos la perspectiva evolutiva, como siempre decimos, que nos ayuda a entender muchos procesos. Hay algo que es común a todos los animales, desde las esponjas hasta nosotros, que es la difusión. Todo el resto de lo que vimos de esos procesos pueden no existir algunos de ellos, pero lo que sí está en todos es la difusión como un mecanismo de intercambio de gases. O sea que todos los procesos evolutivos y todas las presiones de selección, lo que tienden es a que ese gradiente que se ve a través de todos esos sistemas en el modelo anterior sean más eficientes, ¿sí? Y obviamente, cuando hablamos de difusión, volvemos a aplicar lo que vimos en la unidad temática 2, creo, que es la aplicación de la primera ley de Fick, donde podemos interpretar entonces que esa difusión, en este caso, en el flujo de materia, hablamos de flujo de gases, que depende de qué? Del coeficiente de difusión de cada uno de los gases. En este caso vamos a tener que conocer el dióxido y el del oxígeno, el área a través de la cual difunden, la diferencia en este caso no es concentraciones, sino de presión parcial de cada uno de los gases, de uno y del otro lado, de la membrana a través de la cual difunden, y el espesor de esa membrana o de ese compartimiento que tienen que atravesar. Ya que la ley de Fick, que nos explica fácilmente justamente cuáles son los parámetros que impactan, que determinan esa difusión de gases en este caso, nos ayudan a entender la importancia del mecanismo desde la perspectiva evolutiva. Acá que tenemos, y esto lo vamos a volver a ver en la unidad temática 6, fíjense en este eje que se está relacionando la masa corporal en gramos con la tasa metabólica. Fíjense que a medida que aumenta la masa corporal, aumenta la tasa metabólica. Y esa tasa metabólica, fíjense en qué está expresado, en mililitros de oxígeno que se consumen por hora, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, hay una correlación directa entre el aumento de la complejidad y de la masa corporal a lo largo de la evolución con el consumo de oxígeno. Por lo tanto, ¿sí? Justamente la presión evolutiva que hace a que todos estos mecanismos de difusión y todo esto que impacta sobre la difusión sea más eficiente, porque si no aparecería una limitación de tamaño. No existirían animales de gran tamaño, ¿sí? Si hubiera una limitante en esa difusión. Y en el hombre particularmente, como ya vimos en la unidad temática 1, es muy importante ¿qué cosa? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del desarrollo del cerebro y del alto consumo de oxígeno del cerebro, que lo vimos también en la unidad temática 2, que está altamente regulado, el flujo sanguíneo por ese tejido, alto consumo de oxígeno, debido obviamente a todas las características. Básicamente, mantener la bomba sodio-potasio-ATPasa de las millones de neuronas que están funcionando al mismo tiempo, implica que si no existieran mecanismos eficientes de esa difusión, sería una limitante, por ejemplo, hubiera sido una limitante, digámoslo así, en el desarrollo cerebral. Por lo tanto, los procesos evolutivos son tendientes ¿a qué? A actuar o ejercer expresiones de selección sobre el gradiente, sobre el área de intercambio y sobre el espesor que impacta en esa difusión. Y cómo se genera eso, cómo impacta para aumentar la eficiencia, para no tener esta limitación en el tamaño. Obviamente,
generando un gradiente óptimo de difusión, aumentando el área de intercambio y disminuyendo el espesor. ¿Eso por qué lo podemos saber? Porque esta ley de Fick, que la vemos constantemente, fíjense que fácilmente sabemos en el numerador lo que es directamente proporcional y en el denominador, donde está solo el espesor, lo que es inversamente proporcional. O sea que el espesor lo tenemos que disminuir y el área y el gradiente es lo que se tienen que optimizar y mejorar. Entonces, vamos a ir desarrollando, ahora vamos a desarrollar solamente cómo generar el gradiente óptimo, y en la clase que viene vemos los otros dos. Fíjense que cuando hablamos de, entonces volvemos al modelito que vimos, de ese gradiente de difusión, y hablamos de, ¿por qué hablábamos de esto? Que estamos hablando del gradiente de difusión desde el alvéolo al tejido, ¿sí? O sea que es un organismo complejo. Y ese mejoramiento, ese aumento de la eficiencia, ese gradiente óptimo de difusión, entonces impacta sobre distintas cuestiones, porque tenemos dos niveles de difusión. Un nivel de difusión, ¿sí?, a nivel alvéolo capilar pulmonar, y un nivel de difusión tisular. Esto ya lo vimos, cómo se maneja cuando hablamos de la perfusión. ¿Por qué? Porque acá lo importante es la correlación con el capilar que está irrigando cada tejido. Entonces nosotros en esta unidad temática vamos a poder discernir cuál es el impacto sobre este nivel de difusión de gases, que es a nivel del pulmón. Y ahí entonces vamos a hacer una diferenciación entre dos conceptos. El de difusión, que es el que ustedes ya conocen como mecanismo de transporte a través de membrana, que vimos cuáles son parámetros impactan la ley de Fick, que es el movimiento de las moléculas, con este caso de gas, siguiendo su gradiente de concentración, en realidad presiones parciales. Y la otra cosa es la convección. ¿A qué se denomina convección? Sería como el movimiento del gas dentro de la masa de aire, por ejemplo, cuando hablamos a este nivel que es el pulmonar. O sea que es el movimiento de renovación del aire en cada uno de los alvéolos, que obviamente, dependiendo de esa renovación o convección, eso va a impactar ¿en qué? En el gradiente óptimo de difusión. ¿Cómo lo podemos ver también? Que es muy fácil visualizar este concepto aplicando algunos procesos que se dan en otros taxones. Es fácil visualizarlo, por ejemplo, cuando lo vemos en una respiración branquial. Fíjense que en este caso no hablamos de aire, hablamos de agua, pero la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono están en el agua, o sea que hablamos de la masa de agua que contiene las presiones parciales de gases, y fluyen constantemente a través de las branquias. ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente se está renovando esa presión parcial de gases donde se realiza la difusión. Ahora, nosotros no tenemos un lugar por donde ingrese el aire y salga por otro lado. Tenemos el mismo continente, el mismo contenedor del aire, que es el alvéolo donde se realiza la difusión. Por lo tanto, tienen que existir otros mecanismos que son los que hacen eficiente esa renovación por convección de ese aire, que es lo que ayuda a mantener las presiones parciales de cada gas óptimas para el gradiente de difusión. ¿Y cómo vemos eso? Fíjense que acá tenemos la ventilación alveolar normal y acá la concentración de gases. Y fíjense cómo cambia, ¿sí?, si esa ventilación alveolar se modifica, cómo cambia la concentración de los gases. ¿Esto qué nos está diciendo? Que cuando hablamos de convección, el mecanismo que está asegurando esa convección y generando ese gradiente óptimo es la ventilación alveolar. O sea que es el proceso que renueva de forma continua el aire alveolar que contiene cada presión parcial adecuada. Cuando hablamos de aire alveolar, proviene del aire ambiental, que acá tenemos.
La convección lo que está haciendo es mantener la renovación de este aire alveolar. ¿Cómo? Intercambiándolo con este aire atmosférico o aire ambiental. Entonces, cuando hablamos del aire ambiental, que es el aire inspirado, la composición de ese aire, fíjense que tenemos el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, moléculas de agua. Si nosotros vemos esto, cuando tenemos moléculas de agua cero, sería en un momento del día, del año o del lugar donde la humedad relativa, que te dicen cuando te dan el pronóstico del tiempo, es cero. Por lo tanto, fíjense que cuando tenemos en cuenta eso a nivel del mar, ¿sí? O sea, la presión atmosférica a nivel del mar, vamos a tener que la presión en milímetros de mercurio del nitrógeno es la mayor en ese aire que estamos inspirando, fíjense que es el 78%, y el oxígeno es 160 milímetros de mercurio, que representa el 21% de esa presión. ¿Qué ley podemos aplicar? Que ustedes la conocen de química seguramente y de física, es la ley de Dalton. ¿Se acuerdan que la ley de Dalton habla de que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen? Por lo tanto, si hay 0% de humedad, el agua, como vapor de agua, como gas, no está impactando el resto de las presiones parciales. Por lo tanto, no hace esa suma total. Ahora, si se incorpora otro gas en ese aire inspirado, obviamente se reparte esa presión parcial, que siempre la suma, si estamos a nivel del mar, va a dar ¿cuál? La presión atmosférica a nivel del mar, 160 milímetros de mercurio. Por lo tanto, siempre tener en cuenta eso cuando estamos analizando esa composición del aire inspirado, y después recordarlo cuando la clase que viene veamos la composición del aire alveolar. ¿Qué cosas impactan sobre la composición de ese aire ambiental? Dos cosas. Por un lado, la presión atmosférica, que no estamos siempre a nivel del mar. A medida que ascendemos, ¿sí? Esa presión, que es la columna que hace a la gravedad, como es la columna de gas de toda la atmósfera, que está impactada por la fuerza de gravedad, a medida que ascendemos, menos fuerza de gravedad, menos presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, estos aires, esta composición del aire inspirado, no responde a 760 milímetros de mercurio, sino una presión mucho menor. Cuanto más subimos, menos presión atmosférica hay. Fíjense, en el Monte Everest hay 250 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si bien en porcentaje de oxígeno y de nitrógeno y de dióxido va a ser el mismo, cuando hagamos la suma parcial de cada gas, obviamente que la presión parcial del oxígeno a esa altura es muchísimo menor. Entonces siempre tengan en cuenta eso cuando estén analizando cuál es la composición del aire inspirado. Por otro lado, aplicar lo que vimos recién. Una cosa es estar en un ambiente donde no hay humedad, y otra cosa es cuando va aumentando, ¿qué cosa? El porcentaje de moléculas de agua en estado de vapor que hacen a la humedad atmosférica. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de moléculas de agua, se incorpora algo más a esta suma, ¿sí? Por lo tanto, implica una disminución de la presión parcial del resto de los gases. O sea, fíjense que ahí tenemos otro factor. Por un lado la altura, por otro lado la humedad del aire inspirado. Hacen a la composición de ese aire. Ahora, cuando entonces vemos que ese proceso de convección lo que está haciendo a través de la ventilación alveolar es renovar el aire alveolar, y la composición de ese aire alveolar obviamente está en referencia al aire inspirado, que es el aire atmosférico, pero no solo a eso, sino que vamos a ir sumando algunas características que impactan sobre la composición del aire alveolar. En este momento lo que nos interesa es relacionar esa ventilación alveolar, esa renovación,
con el proceso de ventilación pulmonar, porque la ventilación alveolar se hace a través de lo que conocemos como ventilación pulmonar, que la definimos como el proceso por el cual el volumen de aire se mueve entre el interior del pulmón y el exterior. Y a través de esa ventilación pulmonar se realiza la ventilación alveolar. Y fíjense que entonces hablamos de un flujo de aire, entre la atmósfera y los alvéolos. Y como ya sabemos de la unidad temática 4, y ustedes ya lo saben de física, cuando hablamos de un flujo, ya sabemos que podemos aplicar la dinámica de fluidos a través de un sistema de conductos. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de los conductos, que son los vasos sanguíneos, sino que hablamos de los conductos, que son las vías respiratorias. Y cuando hablamos del flujo a través de esas vías respiratorias, tenemos que tener en cuenta que depende ese flujo de un gradiente de presión. Obviamente que volvemos a pensar aplicando la ley de Ohm. En este caso hablamos no de flujo de sangre, sino de flujo de aire, de diferencia de presión entre la atmósfera y los alvéolos, y de resistencia no de los vasos sanguíneos, sino resistencia de la vía aérea. O sea que fíjense que estamos constantemente aplicando como en paralelo los mismos conceptos que aplicamos en la unidad temática 4. Entonces, pero obviamente que hay diferencias. Una diferencia es la que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de ese gradiente de presión que se genera, tenemos en este caso una presión, que es la presión atmosférica, que salvo que nos subamos a un helicóptero y nos bajemos en la punta del Everest, no cambia, ¿sí? Es constante, si estamos en el mismo lugar, es constante. Por lo tanto, ese gradiente de presión se genera principalmente por los cambios en la presión pulmonar, que se dan en la presión pulmonar. Y si hablamos de renovación, de ingreso y egreso, esa presión pulmonar es la que aumenta o disminuye respecto a la presión atmosférica, generando así el gradiente de presión para que ingrese el flujo de aire o egrese el flujo de aire. Y sabemos que este proceso se da en forma alternada. Y en este caso, cuando hablamos entonces de que tiene que existir una relación entre la presión que se genera en el pulmón y el volumen de gas que ingresa y que egresa a través de ese flujo de aire, estamos aplicando lo que ustedes conocen también desde física y química, que es la ley de Boyle, que la presión del gas es inversamente proporcional al volumen que lo contiene. Por lo tanto, ¿sí? Aumentamos el volumen y así se disminuye la presión, generando un gradiente atmósfera-alvéolo, y si se disminuye el volumen pulmonar, se genera una presión desde el pulmón hacia la atmósfera. Entonces, básicamente, estamos aplicando la ley de Boyle como proceso físico que fundamenta esta ventilación pulmonar. Y todo este mecanismo de que aumenta el volumen pulmonar o disminuye el volumen pulmonar es lo que conocemos como movimientos respiratorios, que tienen que ver con parte de la mecánica respiratoria, porque es el movimiento respiratorio el que modifica el volumen del pulmón. Eso estuvieron ustedes trabajándolo en el trabajo práctico, en el laboratorio, donde vieron cuáles son los movimientos respiratorios y qué características tienen, y más, ya lo vienen hablando de anatomía, por eso no vamos a hablar de los cambios y los músculos que participan, porque ya lo vieron a esos movimientos en el trabajo práctico. Pero sí, lo que vamos a hablar es de que, como vieron en el trabajo práctico, durante esos movimientos respiratorios, que hablamos de fase inspiratoria y expiratoria como componentes del ciclo respiratorio, podemos incorporar otra ley que a la que podemos aplicar, que es la ley de Charles. La ley de Charles, que nos dice que el volumen de gas, además, ¿sí?, de depender de esta relación presión-volumen, también el volumen es proporcional a la temperatura. Un gas ocupa más volumen a medida que aumenta la temperatura. ¿Y esto cómo lo aplicamos a la fisiología respiratoria, a este proceso pulmonar? Que
ustedes también ya saben de histología, de biología y de anatomía, cuando han visto la vía respiratoria y las características que tienen esos epitelios, que se va calentando. Una de las funciones de la parte de las fosas nasales, más allá de la función de defensa, que la vamos a ver el año que viene, de partes de este trayecto de la vía aérea, parte de las funciones es calentar el aire. Entonces, ese aire que se va calentando, en el caso de que el aire es atmosférico, tiene una temperatura inferior, obviamente, a la temperatura corporal. ¿En qué favorece esta aplicación de la ley de Charles? Es que este aumento del volumen del gas, al calentarse a lo largo del trayecto de la vía respiratoria, ayuda a expandir el volumen de los pulmones y específicamente de cada alvéolo. Y entonces, cuando hablamos de este ciclo respiratorio, esta fase inspiratoria y expiratoria, que los conocemos como forma mecánica, este músculo se contrae, este se relajan, la expiración es pasiva por la relajación, la expiración forzada, todo eso que ustedes estuvieron viendo en el trabajo práctico, en el fondo se fundamenta en lo que conocemos como un ciclo respiratorio neural. ¿Por qué? Porque esa contracción de ese músculo esquelético, que es el diafragma, los intercostales, si participan, el esternocleidomastoideo, ¿de qué depende? De un ciclo de potenciales de acción, por eso hablamos de un ciclo respiratorio neural. Y entonces, esa fase neural, ¿cómo se inicia? Con la generación del ritmo respiratorio. Y entonces acá si comparamos con lo que vimos la clase pasada de la generación del ritmo cardíaco, la generación del ritmo cardíaco es en el nodo sinusal, está regulada por el sistema simpático, parasimpático, después el año que viene vamos a ver todos los otros impactos que existen sobre ese ritmo cardíaco, que termina determinando la frecuencia cardíaca, pero está en el mismo corazón. En este caso, la generación del ritmo respiratorio es a nivel central. Esa es una gran diferencia entre la generación de los dos ritmos. ¿Dónde se genera este ritmo respiratorio? A nivel de bulbo y protuberancia. Ahora vamos a ver específicamente, esto les sirve como para que vayan revisando también sus conceptos de neuroanatomía, y los que están cursando anatomía ahora deben estar cursando neuro, si no cambiaron la secuencia de contenidos, y si los que ya cursaron anatomía, vayan repasando, porque siempre estamos relacionando todo con el sistema nervioso. Ahora quería hacer alguna diferenciación, porque a veces en los libros se toman como sinónimos la palabra ritmo y la palabra patrón. Cuando hablamos de ritmo, hablamos la frecuencia de presentación de los ciclos respiratorios. Cuando hablamos de patrón respiratorio, si una cosa es hablar del ritmo respiratorio, otra cosa es del patrón respiratorio, cuando hablamos de un patrón respiratorio estamos referenciándonos a los movimientos de la caja torácica durante ese ciclo. Por ejemplo, si es más abdominal el movimiento respiratorio, si hace a los movimientos de los músculos que hacen al cambio de volumen durante la inspiración particularmente. A eso nos referimos con patrón. Entonces, cuando hablamos de la generación del ritmo, hablamos de lo que tiene directa relación con la frecuencia respiratoria. Y si bien todavía se sigue estudiando, ya se sabe que hay un conjunto de neuronas que se llama complejo de Prebot-Singer, que es donde se genera este ritmo respiratorio. Después de muchos estudios, los estudios ¿cómo los hacen? Utilizan animales donde van cortando en distintas secciones esta área que ya se sabía que tiene impacto sobre la generación del ritmo respiratorio, pero primero tienen que dilucidar a qué nivel. Entonces, haciendo cortes en estos animales van viendo cómo se va modificando. La cuestión era que se modificaba, disminuía o se daba un patrón distinto, pero no
durante mucho tiempo no pudieron saber dónde se generaba el ritmo, hasta que se pudieron hacer estudios mucho más detallados y encontraron un conjunto de células que son estas, Prebot-Singer, complejo Prebot-Singer, que son un conjunto, son una red de neuronas que, si decimos generación del ritmo, ya si lo relacionamos con generación del ritmo cardíaco, ya hay algo que pueden ahí vincular, que quiere decir que tienen capacidad de autoexcitabilidad. Entonces, justamente, estas neuronas tienen propiedades de otorgar un ritmo intrínseco que hace a esta generación de este ritmo respiratorio inspiratorio. Son marcapasos, o sea que tienen capacidad de generar ellas mismas la despolarización. Son neuronas principalmente glutamatérgicas, que son excitatorias, hay de glicina también, que son excitatorias, pero conforman pequeñas redes. Lo importante es que el resultado de esa red es que se autogenera un ritmo intrínseco que impacta sobre las neuronas motoras inspiratorias. Cuando hablamos entonces que impacta sobre las neuronas motoras inspiratorias, estamos hablando, por ejemplo, las neuronas que hacen al nervio frénico. Y acá que estamos viendo que se desencadena ese potencial, se generan generalmente bars o ráfagas, ¿sí?, de potenciales de acción, y se apaga esa ráfaga. Y acá lo que están viendo es cómo impacta eso sobre la neurona o la motoneurona, ¿sí?, que llega al diafragma, o sea, sobre ese nervio frénico. Fíjense que responde de la misma forma que cómo se genera esa descarga inspiratoria en este conjunto de neuronas del complejo Prebot-Singer. Obviamente que entonces ya sabemos que tienen esas neuronas características particulares que generan corrientes iónicas que van a favorecer esta despolarización espontánea. ¿Qué corrientes participan? Corrientes de sodio persistentes se llaman en este caso, que se activan rápidamente y tienen una inactivación más lenta, por lo tanto permite que haya varias descargas simultáneamente. Esas descargas simultáneas, la frecuencia de esa descarga, tiene impacto corrientes catiónicas no selectivas, porque son que son activadas por calcio, o sea que se abren canales de sodio y de calcio que van modulando la amplitud y la frecuencia de esas ráfagas. Y la repolarización a través de canales voltaje de potasio. O sea, fíjense, también hay corrientes específicas que generan esta capacidad de ritmicidad intrínseca del complejo de Prebot-Singer. Ahora, si analizamos, vemos que inmediatamente por encima tenemos el complejo Bot-Singer. Ese complejo es otro conjunto de neuronas que generan lo que se llama actividad postinspiratoria y expiratoria. O sea que tienen capacidad de integrarse a la actividad de este complejo de Prebot-Singer y generar lo que se conoce como ciclo respiratorio neural. O sea que estamos hablando de lo que ocurre a nivel de este bulbo con estos complejos que generan las señales eléctricas que terminan impactando sobre los músculos y que generan lo que nosotros visualizamos como inspiración y expiración. Entonces, a nivel neural, ¿qué se observa? Una fase, que es la fase inspiratoria, que se da por estas ráfagas en el complejo de Prebot-Singer, y que terminan estimulando principalmente, ¿qué cosa? El nervio frénico. Posteriormente, se observa una fase que se llama posinspiración o primera fase de la inspiración. Son sinónimos. Es una fase donde todavía hay algunas de las motoneuronas que fueron activadas por la ráfaga que están activas. Por lo tanto, hay algún retardo en llegar a la expiración total, que es
la fase donde no se va a observar actividad eléctrica, porque ya sabemos que es una relajación, o sea que es una fase activa. Fíjense que cuando se observa esa respuesta a nivel del nervio frénico, se observan estas tres fases. Una rápida despolarización o actividad eléctrica de ese nervio en respuesta a la activación Prevost-Singer, ¿sí? Que se da en esta ráfaga. Acá que vemos que termina la inspiración y esto que se ve acá, esta cuña, sería la posinspiración o primer fase de la expiración, donde todavía hay algunas neuronas, justamente del nervio frénico, que están activas, y después viene la fase silente, que sería donde se completa la expiración. O sea que todo esto responde a ese ciclo respiratorio neural. Estamos hablando, fíjense, de potenciales de acción, ya sea en los núcleos o en las neuronas que terminan impactando sobre los músculos respiratorios. Ahora, estos dos núcleos, entonces, que entre ellos generan este ritmo, el automático y la inspiración con el Prevost-Singer, y el largo de la fase expiratoria está impactado por el de Bott-Singer, termina, fíjense que están juntos, ¿no? Ven que están en la misma zona, y de allí salen un montón de neuronas que se conectan con otras estructuras, que son estas que vemos acá, todas estas que vemos acá, que son las que se llaman generadores del patrón. Entonces fíjense que hablamos por un lado del ritmo, y ahora pasamos a hablar del patrón respiratorio. Entonces, cuando hablamos de estructuras que generan el patrón respiratorio central, que lo pueden encontrar con esta sigla en los libros, hablamos de varios conjuntos de neuronas, donde están incluidas las de Bott-Singer y Prevost-Singer, que se encuentran en su conjunto como, fíjense, grupo pontino, grupo respiratorio pontino, y grupos respiratorios que son del bulbo, pero que son el dorsal y el ventral. Y cada uno de ellos, fíjense que acá que tenemos como región, y acá tenemos el núcleo específico que contiene cada región. Generalmente en los libros van a encontrar esta división más grande entre protuberancia y bulbo, donde tenemos las principales regiones, acá hablamos de regiones, acá hablamos de núcleos, que impactan sobre la generación del patrón respiratorio. Y obviamente que cuando hablamos del patrón respiratorio, estamos hablando que el efecto integrado de estas redes va a impactar sobre más músculos que modifican el patrón de la respiración. La hacen más abdominal, la hacen más torácica, la hacen con un patrón de mayor inspiración, como en la inspiración forzada. O sea que ahí estamos hablando de ese patrón, no del ritmo. Por ejemplo, lo que se puede ver fácilmente en este gráfico, acá compara la ventilación normal. Fíjense que acá vemos el cambio de volumen, acá vemos el flujo, ¿sí? Cómo cambia el flujo, ¿sí? Acá tenemos la inspiración, la posinspiración y la expiración. Y acá que tenemos las frecuencias de descarga, acá del diafragma, que fíjense, aumento de descarga del diafragma por la acción del nervio frénico, por acción del Prevost-Singer, que aumenta el flujo inspiratorio. Después que tenemos que el diafragma no participa de las fases expiratorias, pero ven que en rojo aparece un conjunto de músculos que se activan por la actividad del complejo de Bott-Singer, que es el que participa en la expiración, que se da en los músculos laringeos. Fíjense, esto TA está representando el electromiograma del músculo laringeo, acá en rojo. Y fíjense que ese músculo laringeo, si está activado, quiere decir que se está contrayendo durante la fase expiratoria, la primera parte de esa fase expiratoria. ¿Qué impacto tiene eso? Que se estrecha la vía respiratoria superior,
y entonces el flujo o el flujo de aire expiratorio se ralentiza. Por lo tanto, hace que el tiempo que se mantiene el aire en el alvéolo sea un poco mayor que si no existiera este proceso durante esto que se conoce como post-inspiración o primera fase de la expiración. Perdón. Y por otro lado, para comparar con la vocalización, fíjense que acá que tenemos, que vemos que cada vez como yo que estoy hablando, que cantamos, hay una íntima coordinación entre la frecuencia respiratoria, la generación de un patrón respiratorio distinto, y fíjense por quién es controlado, que vemos acá, por señales corticales y subcorticales, que impactan principalmente, fíjense, en la posinspiración, y eso que nos está diciendo, que estos núcleos que generan el pre-Böttchinger y el Böttchinger reciben mucha información que modifica el ritmo y que impacta sobre la generación del patrón respiratorio. Entonces tenemos que tener en cuenta que acá fíjense que tenemos el pre-Böttchinger, el Böttchinger, que recibe información cortical y subcortical, ¿sí? Que es eso de lo que hablamos de que es información que puede ser voluntaria, totalmente consciente de tener el ritmo respiratorio, ¿sí? O subconsciente cuando estamos vocalizando, que obviamente interacciona con esto que se llama conectoma, que en realidad es la red que genera, modifica el ritmo y genera el patrón con la información que recibe de otros centros respiratorios, de otros centros neurales importantes. ¿Qué otras cosas importantes recibe de información estos núcleos, estos complejos de pre-Böttchinger y Böttchinger? Vamos a nombrar solamente dos, porque no vamos a hablar de la regulación de la respiración. Estamos hablando solamente de cómo se genera el ritmo, de cómo se diferencia de un patrón respiratorio y de qué cosas son las más importantes que impactan en ese ritmo. Así como vimos en el nodo sinusal cómo impactaba el simpático y el parasimpático, cuando hablamos de la generación del ritmo respiratorio a nivel de Böttchinger y pre-Böttchinger, hay dos cosas que impactan, que son muy importantes, que impactan sobre ese ritmo respiratorio. ¿Cuáles son? Las dos entradas modulatorias que se llaman tónicas y fásicas. Tónica, ¿qué quiere decir? Que está constantemente, vamos a decirlo teleológicamente, mandando información a estos núcleos constantemente. ¿Y cuáles son estas? Las áreas quimiosensibles, de lo que vamos a ver el año que viene como quimioreceptores, ¿sí? Principalmente dióxido de carbono, que detectan dióxido de carbono, están mandando información tónica e impactan directamente sobre el pre-Böttchinger, ¿en qué? En la descarga de estas ráfagas inspiratorias. Por otro lado, tenemos lo que es fásica, entradas modulatorias fásicas que impactan principalmente en este caso sobre el Böttchinger, que son los de receptores de estiramiento pulmonar. ¿Por qué esos receptores de estiramiento pulmonar? ¿Sí? Que envían información de estiramiento de la insuflación del pulmón al final de cada inspiración, y va a impactar en ese estiramiento pulmonar, en la dinámica del patrón respiratorio y del ritmo respiratorio. O sea que ahí tenemos dos entradas que modulan fuertemente, una quimio y una que es tónica, y una que es fásica, que depende del estiramiento pulmonar en la insuflación. Entonces, cuando volvemos a hablar de este ciclo respiratorio, ahora podemos explicar cuál es el origen de esa frecuencia respiratoria, porque podemos describir cómo se genera el ritmo respiratorio, cuáles son influencias importantes sobre esa generación de ese ritmo respiratorio, y ya sabemos, porque ustedes lo vieron en el trabajo práctico, que la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 17 veces por minuto. También
podemos, cuando analizamos ese ciclo respiratorio, y ustedes lo vieron en la espirometría, ver que hay lo que se denomina volumen corriente, que sería el volumen de aire que se moviliza durante ese ciclo respiratorio, que es de 0,5 litros, 500 mililitros aproximadamente. Ahora, también ustedes en el trabajo práctico estuvieron y pudieron calcular el volumen minuto respiratorio, que es exactamente el mismo concepto que volumen minuto cardíaco, pero en este caso es frecuencia respiratoria por volumen corriente. En cambio, el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. O sea que fíjense que son los mismos conceptos que se utilizan. Y en este caso ya entendemos y podemos fundamentar cómo se genera esa frecuencia respiratoria, qué impactos hay sobre ella, y nos falta explicar el volumen corriente, de qué depende ese volumen corriente, que obviamente podemos ya saber que cambios en la frecuencia respiratoria que impactan sobre el tiempo de inspiración posiblemente impacten sobre ese volumen corriente, pero lo que más impacta en ese volumen corriente es todo lo que tiene que ver con la mecánica respiratoria, con estas fases inspiratorias y expiratorias, y lo que hace a la mecánica básica, en el sentido de cuando describimos el mecanismo a través del cual se expande esa caja torácica, aumentando el volumen, disminuyendo la presión, y así ingresa el flujo de aire, lo relacionamos con que se expanden los pulmones principalmente por su vinculación con la pleura. Y en la expiración, justamente, que sabemos que vimos recién que en la expiración normal es una actividad de relajación de ese músculo respiratorio que contrae la caja torácica, el volumen torácico, y quiénes son los que impactan fuertemente sobre el volumen pulmonar son las fuerzas elásticas de retracción del mismo pulmón. Por lo tanto, fíjense que hablamos entonces de propiedades mecánicas, como hablábamos de propiedades mecánicas cuando hablábamos de los vasos, hablamos ahora de propiedades mecánicas del pulmón y de la caja torácica, y cómo esas propiedades mecánicas hacen esa interacción entre el pulmón y esa caja torácica, impactan sobre el volumen pulmonar. Y las dos cosas que más impactan las podemos definir como compliance y la misma resistencia. Y eso nos lleva a hablar del otro concepto que aparece, que es el de trabajo respiratorio. Cuando hablamos de trabajo respiratorio, tenemos que aplicar la fórmula básica de trabajo que ustedes aprendieron en física. Vieron que cuando hablamos del sistema respiratorio, estamos hablando de física constantemente. Así que vuelvan a repasar los conceptos de física. Entonces, cuando hablamos de trabajo, ¿se acuerdan que el trabajo, digamos, la intensidad del trabajo, uno la puede valorar a través de la fuerza que otorga algo y el desplazamiento sobre ese algo, como ustedes en este caso, si hablamos de ese algo, como que la fuerza para desplazar y mover justamente aumentando el volumen de esa caja torácica y de esos pulmones, porque ahí vemos un desplazamiento, y para que exista ese desplazamiento se están aplicando fuerzas o venciendo fuerzas para que haya insuflación, y deflación sería la inspiración y la expiración. Entonces, ahí nuevamente vemos que ese trabajo respiratorio, que representa conceptualmente la energía que se utiliza para generar el movimiento de aire, o sea, las fuerzas que se aplican y el desplazamiento que se logra para generar el movimiento de aire. Y fíjense que cuando hablamos del gasto energético total del cuerpo, representa en reposo entre un 1 y un 2%, que obviamente si aumenta la frecuencia respiratoria, por ejemplo, va a aumentar ese trabajo respiratorio, o sea, la energía utilizada.
¿Y en qué se utiliza, en qué se gasta energía cuando lo hablamos conceptualmente? En los dos parámetros que impactan sobre la relación entre el pulmón y la caja torácica, que es lo que llamamos trabajo de compliance y trabajo de resistencia. Entonces, ¿cómo definimos cada uno de ellos? Trabajo de compliance. Vamos a volver ahora en la próxima diapositiva a repasar nuevamente el concepto de compliance, que ya va a ser la tercera o cuarta vez que lo vemos. El trabajo de compliance, ¿qué sería? La energía que se utiliza, que utiliza el organismo en superar la retracción elástica, ya sea de la caja, del mismo parénquima pulmonar y la tensión superficial de los alvéolos. O sea que fíjense que ya ahí estamos definiendo tres cosas que impactan sobre la compliance, que hacen la retracción, o sea, aquí hay que vencer para que se distienda en la inspiración. Y eso se llama, ustedes lo pueden encontrar en los libros, como componente estático. Y el 70% de la energía que se consume en ese trabajo de compliance. Serían justamente las fuerzas que hay que vencer para que se desplace el pulmón. Y el otro es el trabajo de resistencia, que es más sencillo de ubicar, que es el mismo concepto de la resistencia al flujo sanguíneo, la resistencia al flujo de aire, o sea que es toda la energía que se utiliza en vencer la oposición a ese flujo, en la vía aérea o la misma inercia del flujo aéreo, porque en este caso tenemos inspiración y expiración. Y es aproximadamente un 30% de ese gasto energético. Así que vamos a tener que trabajo total, tenemos esos dos componentes, que ustedes los pueden encontrar en los libros como componente estático, que es el mayor, que es el que se relaciona con la retracción elástica, con la tensión superficial de los alvéolos, y que tiene impacto en justamente el volumen corriente. Y el componente dinámico, ¿sí?, que es el que estamos viendo como trabajo de resistencia, y que va a tener impacto en que generalmente en el flujo directamente. Se opone al flujo de aire a través de esa vía aérea. Fíjense si nosotros analizamos cómo al cambiar la ventilación, cambia el trabajo respiratorio y cambia el oxígeno consumido por los músculos. Fíjense que es casi directamente proporcional. A medida que aumenta la ventilación, aumenta el trabajo respiratorio y aumenta el oxígeno consumido por los músculos respiratorios. Obviamente que es una de las principales fuentes a través de las cuales se consume el oxígeno, se consume el ATP generado para vencer ese trabajo de compliance. Y ese ATP, ¿de dónde proviene? En el pulmón, porque se utiliza no solo en el músculo, sino también en el propio pulmón, porque el propio pulmón tiene mecanismos que hacen a superar esa retracción elástica, que es, por ejemplo, cuando hablamos de la tensión superficial, es la síntesis del surfactante. Por otro lado, la síntesis adecuada del tejido conectivo y elástico que mantienen la estructura del parénquima respiratorio. También tiene un gasto energético importante a nivel, hablamos del pulmón, no del músculo respiratorio, sino del pulmón, en que el sintetizar gran cantidad de enzimas antioxidantes, porque están manejando altas presiones de oxígeno. O sea que fíjense que, por un lado, tenemos el consumo del propio músculo respiratorio, pero también hay un consumo de energía en el mismo pulmón, porque tiene mecanismos que impactan también en este trabajo respiratorio. Entonces, cuando hablamos del trabajo de compliance, es el último que vamos a ver, después seguimos con el trabajo respiratorio en la próxima clase, el trabajo de resistencia en la próxima clase. Volvemos a aplicar, como dijimos, creo que es la tercera o cuarta vez que lo vemos, la teoría de la elasticidad, comparando elastancia con compliance o compliancia como dos formas de evaluar la elasticidad y la distensibilidad,
Y en el caso, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos lo que era la compliance arterial? Ahora vamos a hablar de la compliance pulmonar, y es el mismo concepto, la relación entre cambio de volumen, que en este caso es el cambio de volumen pulmonar, en relación al cambio de presión, y en este caso es presión transpulmonar, que es lo que reconocemos como la presión de distensión, lo que representa la presión de distensión de ese pulmón. Obviamente que cuando hablamos entonces de compliance, guarda la relación inversa con las propiedades elásticas, porque estamos venciendo esa retracción elástica. Entonces siempre recordar esa relación, que no son sinónimos, son, como decimos, las dos caras de la misma moneda, la compliance y la elastanza. Ahora, en este caso, cuando identificamos volumen pulmonar es fácil de identificar. Ahora, cuando hablamos de cambio de presión transpulmonar, tenemos que definir qué es la presión transpulmonar. Fíjense que acá en la fórmula, cuando hablamos de transpulmonar, aparecen otras presiones, intrapleural y pulmonar o alveolar. Entonces vamos a definir cada una de ellas. La presión intrapleural o pleural, depende del libro, ustedes ya la conocen, pues seguramente la han visto en anatomía, no sé si y seguramente en biología, justamente es la que fácilmente reconocemos porque decimos es una presión negativa o subatmosférica en el interior del cuerpo. Pues justamente es lo que es la presión que se genera entre las dos hojas de la pleura, ¿sí?, entre la parietal y la visceral. ¿Y cómo se genera esa presión? Por estas características o estas retracciones elásticas de las paredes sobre las que están adosadas esas pleuras. Entonces, fíjense, estas flechas nos están marcando esas fuerzas que se llaman fuerzas de retracción elástica, la misma elastanza pulmonar, que quiere decir todas esas fibras que están en el parénquima pulmonar, que una vez que se distiende, como hablamos de elastanza, tienden a recuperar el tamaño o la forma original, y tienden entonces a alejarse de la caja torácica, pero a su vez la caja torácica, las fibras elásticas que contiene, naturalmente tienden a expandirla, y el músculo es el que hace de contrapeso en esa expansión. Por lo tanto, tenemos esas dos fuerzas opuestas que generan en esta pleura esa presión negativa intrapleural. Bueno, acá lo que estaba modelizado era para que recuerden que todo el parénquima pulmonar tiene muchas fibras conectivas y elásticas, que hablamos justamente del impacto de este tejido viscoelástico de la matriz extracelular. Nuevamente volvemos sobre el mismo concepto. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que generalmente hablamos de esa presión negativa intrapleural o subatmosférica, que la podemos encontrar de dos o tres formas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que a nivel del mar decimos que la presión barométrica es 760? Entonces en los libros fíjense que la pueden encontrar subatmosférica. ¿Por qué? Porque pueden encontrarla con valores de 753, 56, 58. O sea que fíjense que es distinta a lo largo del ápice y de la base del pulmón cuando estamos en posición erecta. O sea que hay diferencias por la fuerza de gravedad, por la postura que tenemos, de esa presión negativa. También puede ser expresada con este número relativo, porque es relativo a la presión barométrica, que es con 0, porque se considera que ese 760 es 0, porque está equilibrado con la presión barométrica. Por lo tanto, si aparece el menos, quiere decir que hablamos de esa presión intrapleural negativa o subatmosférica. O sea, porque lo pueden encontrar expresado de las dos formas. Y entonces, fíjense que en la posición erecta, o sea, de pie, debido al efecto de la gravedad, que esa columna que impacta sobre el organismo, la diferencia
de la presión intrapleural es mucho mayor en el ápice que en las bases. Ahora, si nosotros analizamos cómo cambia esa presión intrapleural en el ciclo respiratorio, vamos a encontrar que no es siempre igual. Nosotros la modelizamos así, pero siempre hay que tener en cuenta que en el ciclo respiratorio esa presión intrapleural va cambiando con los movimientos respiratorios, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que la presión intrapulmonar o alveolar, que sería la presión que ejerce el aire cuando ingresa o deja de ejercer cuando egresa en el ciclo respiratorio, impacta también sobre el volumen pulmonar. Por eso cuando hablamos de presión intrapulmonar estamos hablando de la columna de gas, de aire que está circulando, que fluye en la inspiración y en la expiración. Por lo tanto, la presión va a cambiar en el ciclo respiratorio. Y también nuevamente que vemos que esa presión alveolar o intrapulmonar, fíjense en este caso que es más, se va complejizando la relación. ¿Por qué? Porque si comenzamos del nivel, fíjense que al inicio de la inspiración, sin movimientos respiratorios, durante la inspiración, ¿qué pasa? Disminuye la presión y que ingresa el aire, o sea que cuando llega a niveles subatmosféricos, fíjense que es 1, comienza a ingresar el aire. Por lo tanto, en medio de la inspiración, aumenta la presión intraalveolar. ¿Se entiende? Y en la expiración, ¿qué pasa? El cambio de volumen de la caja torácica nuevamente, que hace que aumente, por lo tanto aumenta la presión intraalveolar, pero a su vez comienza, cuando llega al máximo de presión, a fluir ese aire hacia la atmósfera en la expiración. Por lo tanto, cae durante la expiración la presión alveolar. Por eso toma esa forma de onda, porque es dinámico. No es que durante la inspiración cae toda la presión. No, porque durante la inspiración cae por efecto del cambio en el volumen de la caja torácica, pero a su vez hay ingreso de aire, lo cual aumenta la presión. Y en la expiración ocurre exactamente lo contrario. Así que se genera esta forma de onda cuando hablamos de la presión intrapulmonar o alveolar, por el propio efecto del flujo de aire en el ciclo respiratorio. Y entonces nos falta la última, la presión transpulmonar, que es a la que hacemos referencia cuando hablamos de compliance. Y cuando hablamos entonces de presión transpulmonar, es la presión que representa la fuerza de distensión del pulmón. Y ¿se acuerdan que hablábamos que la diferencia acá está marcada por el área? ¿Ven? Porque se visualiza como la diferencia entre las dos presiones que vimos antes, intrapulmonar e intrapleural. Por eso en los modelos ustedes la encuentran como un área, marcada como un área, que sería lo que representa la fuerza de distensión del pulmón. Que obviamente, si cambia la intrapleural y cambia la intrapulmonar, la transpulmonar también cambia en ese ciclo respiratorio. Entonces, cuando aplicamos todos estos conceptos de compliance pulmonar y analizamos el cambio del volumen en relación al cambio de la presión transpulmonar, teniendo en cuenta que esa presión transpulmonar era esa área que se lee como la diferencia entre la intrapulmonar o intraalveolar y la intrapleural, volvemos a poner el dibujo y ¿qué observamos? Que esa área, que también cambia, fíjense que es mayor la diferencia en qué momento. En el momento en que pasamos de la inspiración a la expiración.
que sería el momento en el que ustedes, cuando hicieron la espirometría, observaron que se da lo que se conoce como volumen tidal o volumen corriente. Que eso nos está dando la idea de la distensión del pulmón en esa respiración, en cada ciclo respiratorio. Por lo tanto, ahí vemos las diferencias entre el volumen, cómo va cambiando el volumen y cómo va cambiando la presión transpulmonar. Ahora, es un lío verlo así. Por lo tanto, ¿cómo se analiza? Se analiza a través de la curva presión-volumen. Nuevamente vemos curva presión-volumen para ver la compliance. Y en este caso, acá tenemos la presión transpulmonar y acá tenemos los cambios de volumen pulmonar. Y que tenemos esta curva tipo sigmoidea. ¿Qué quiere decir eso? Que va cambiando la compliance a medida que cambia la presión transpulmonar. Y entonces, ¿qué tenemos? Que al inicio de la inspiración, ven que si bien hay aumento de presión transpulmonar, no hay tanto aumento de ese volumen. O sea que todavía la compliance no está marcando que haya una gran capacidad de distensión de ese pulmón. ¿Por qué? Porque todavía no se han vencido las fuerzas de retracción elástica de las que hablamos. A medida que aumenta la presión transpulmonar, fíjense qué va pasando. Supera esas fuerzas de retracción y observamos que hay más distensibilidad. Y fíjense que después llegamos a una meseta. ¿Por qué? Porque por más que aumente la presión transpulmonar, ya no aumenta, porque el pulmón está totalmente insuflado y eso también hace que exista menos distensibilidad. ¿Ven? Acá en la relación volumen-presión. Entonces, acá que estamos viendo los cambios en el volumen pulmonar y la presión transpulmonar durante la inspiración. Pero también tenemos que tener en cuenta la expiración, porque estamos hablando de un ciclo respiratorio. Entonces, cuando comparamos, ¿qué tenemos? Que durante la inspiración tiene esta forma sigmoidea, y cuando se estudiaron los cambios, la relación entre el cambio de volumen pulmonar y transpulmonar durante la expiración, fíjense que tiene otro recorrido. Otro recorrido que es bastante más lineal, no tiene tiene una meseta, pero después es prácticamente directamente proporcional. Esta diferencia, ¿se acuerdan que lo vimos en la unidad temática 2, cuando hablábamos de los tejidos viscoelásticos, de las propiedades viscoelásticas de los tejidos? ¿Se acuerdan que vimos estas curvas que se denominan curvas de histéresis? Y entonces esto, justamente este fenómeno, este proceso por el cual la relación, o sea, la compliance de la inspiración es distinto, tiene un recorrido distinto de la compliance durante la expiración, se denomina histéresis pulmonar. Y se basa, se explica por distintos componentes y relaciones viscoelásticas del propio pulmón, que tienen que ver con las fibras elásticas, las fibras de colágeno y la tensión superficial alveolar. Y hasta acá llegamos. Así que creo que sí, que es la última. Perfecto. Así que repasen todos estos conceptos que son, fíjense que volvemos siempre sobre los mismos y explican un montón de cosas. Si ustedes tienen claro el concepto, van a poder aplicarlo a todo. Y entonces, en la clase que viene, terminamos de explicar los fundamentos que hacen estructurales, que hacen a que cuando uno analiza la compliance tomen esta distinta forma. Terminamos de ver el trabajo de resistencia y volvemos a hablar un poquitito de cómo cambia ahí entonces la hematosis. Bien, bueno, ahí no sé que tenían había una pregunta en el chat. ¿En qué quedó lo de las lecciones de la UT4? El lunes hay acá, sí, hay teórico primero y a las 7 y después hacemos el ACAP. Nos falló PEDCO, no sé, ¿durante 15 días les falló PEDCO? No entiendo. Hola, profe. Sí. Hola, profe, ¿cómo le va?
No, la situación es la siguiente. Yo me comuniqué con usted el lunes, Sí, después de ese viernes que la elección cerraron, porque en realidad yo la elección la realicé el lunes 20 de septiembre y la nota siguió sí. figurando. De hecho, revisé el mismo viernes, muchas horas antes de que cerraran las elecciones, revisé y la nota todavía figuraba. Y el sábado, junto con un compañero, notamos que cuando quisimos revisar las notas dejaron de figurar. Yo me comuniqué con usted y esperé una respuesta, como nos dijeron que en la semana se iban a comunicar con nosotros. Al final Eso, no obtuve respuesta. eso estábamos hablando con Celina, que íbamos a trabajar de nuevo todas estas cuestiones el lunes, pero ¿se acuerdan que nosotros les dijimos que hicieran capturas de pantalla cuando terminaran la elección, porque es un reaseguro para ustedes por cualquier cosa? Lo mismo nosotros podemos ingresar, a ver, Celia, bla, bla, podemos ingresar y revisar. Sí, ahí en el caso de Valentina, el sistema indica que entró el día 20 a las 11:16 horas, pero no terminó la realización. Y estuvo conectada, bueno, me tendría que ver ahí si eran 8 minutos, una cosa así, pero no completa el recorrido. Y después no hay otro ingreso. Eso es lo que dice PEDCO y en función de eso nosotros más no, es decir, no, esa es nuestra evidencia de que no está Claro, completa la actividad. digamos, las lecciones, a excepción de esta lección nomás, que es la única que no me figura la nota, el resto de todas las lecciones están completas y están al 100%, digamos. Está bien, Yo la pero lección sí la son... realicé, fue la primera reelección de la UT4 que realicé, digamos, y revisé 2 veces que estuviera la nota. Está bien, pero a nosotros Eso, no figura completa el recorrido y da un 0% de evaluación. o sea que Entonces, no hay... bueno, Ustedes cuando tengan, siempre, por eso, cualquier cosa, ustedes hagan la captura de pantalla. Fíjense que cuando ustedes verifican la nota, les aparece la nota, les aparece el recorrido, hacen una captura de pantalla, lo guardan en un Word, y entonces ahí ustedes, por cualquier cosa, van teniendo todas sus notas. Nosotros, cada vez que termina una actividad, bajamos el Excel con todas las notas, pero a su vez tenemos la capacidad de entrar a ver qué hicieron. Es más, sabemos cuántos clics hicieron, porque hasta podemos ver en cada momento qué cliquearon, qué estuvieron viendo y cuánto tiempo estuvieron haciendo cada cosa. O sea, como le digo, siempre es re chusma. Lo mismo nos pasa en los exámenes. Podemos ver si marcaron primero una respuesta, después la borraron, después marcaron otra, cuánto tiempo tardaron en hacer cada una. Da mucha información el sistema. Bueno, Por eso, sí, está bueno, digamos, pero es la primera vez que me pasa lo de las lecciones y he cumplido con todas las lecciones, digamos. Quería saber si hay alguna forma de hacer algo al respecto, porque, digamos, por una elección que en realidad yo la realicé, la elección no es que no la realicé, no me gustaría quedarme libre por eso, digamos. Quería saber si hay alguna opción. Después nosotros nos verificamos para ver que revisamos de mismo y el lunes, cuando tengamos el backup, lo vemos. Ahí lo revisamos. sí, igualmente lo que decíamos es que, bueno, tuvimos estas 3 unidades temáticas ya para que se pusieran a tono con la metodología, cómo tenían que controlar, cuántas veces tenían que entrar, dónde tenían que mirar, cómo confirmar y demás. Valentina, vos no sacaste ninguna captura de pantalla, nada. Y no, porque como en todas las otras lecciones me figura la nota, digamos, la primera vez que me pasa esto. Pero bueno, no me lo esperaba en realidad, fue fallo mío no haber sacado esto. Fíjense que eso es súper importante por cualquier cosa, pero no es que... Porque sí, no, vos de la ponés UT5 sí tengo, pero de la UT4 la verdad que no. Porque vos ponés que los que como que a varios les hubiera fallado PEDCO y en realidad son 5 nada más de los 360. Claro. Pero uno porque no entró, porque se olvidó. Y horarios. Claro, hay 2 porque no lo hicieron, No entraron. No entraron, otra chica que se quedó con el 50 y no lo volvió a hacer.
O sea que no es que hubo una falla masiva. Sí, Por no, eso- yo hablo por mí y un compañero particular con el que me hablo, digamos, que tuvo el mismo Claro. problema, digamos. No hablo por todo el grupo en general, pero Ah, digamos, estaría bueno si podemos llegar a una solución, cosa de que, digamos, poder seguir, porque, digamos, yo las llevo al día, las lecciones, las tengo hechas a todas. Esta lección justamente no tiene la nota. Entonces, quería saber si hay alguna solución para poder Bueno, seguir, digamos, con la materia. vamos a analizarlo, porque Bueno, y el lunes les contamos para ver cómo se puede buenísimo. hacer. Genial. Pero trata también de conectarte el lunes al horario que corresponde, Sí, no, porque no, obvio, el ahora lunes voy a entraste estar, ¿no? también No sé qué. tarde y Sí, no, tenemos que tuve un volver problema con Sí. internet, no hay hablar drama. el tema. Son Sí, todas buenísimo. cositas que hablan de la actitud y de la responsabilidad y del respeto hacia el resto de los compañeros y los docentes. Así que el lunes vamos a empezar a las 7, así ahora ya Bien. les vamos para aprovechar mejor el tiempo, así no están tan cansados a las 8. Y ahora les vamos a mandar el mensaje a todos para que sepan que empezamos a las 7. Y bueno, vayan aprovechando para estudiar porque vieron que los trabajos prácticos son bastante más complicados para el backup. Igual que todo lo que tiene que ver con pensamiento analítico, pensamiento sistémico, formas de publicaciones, tienen mucho para este backup. Y vamos sí. Disculpe, le quería hacer una consulta porque hoy estaba haciendo la lección de la UT5 y se me reinició la página y bueno, en calificaciones me parece como que está al 100%, pero quería saber si con eso solo bastaba o yo tenía que sacar captura de cuando me aparece el recorrido al 100%, porque eso no lo puedo hacer. Fíjense las dos cosas, Las dos porque cosas. nosotros vemos las dos, el recorrido y la nota. ¿La hago de Así nuevo que, entonces? sí, porque podés hacerla de nuevo, así que para Ok. hacer la captura de pantalla de Del recorrido. Claro, de las dos por las dudas. Bien. Es Bueno, un reaseguro para gracias. ustedes, sobre todo. Está bien. Bien, no me acuerdo qué más. ¿Algo más? No, ¿no? No, ahí estamos. Bueno, justo, Nos 8:30. Sí, Así muy bien. que, sí, dije, después de las 8:30 un viernes es como súper deprimente, así que tenemos propuesto acabar 8:30. Está muy bien. Así que bueno, entonces el lunes nos encontramos a las 7. Ok. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Hasta luego, profes. Nos vemos.